Bien, mi hermano, seguimos con la segunda parte de los héroes de la fe. Vamos a leer Hebreos 11:31 al 40. Porque por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Es decir, la promesa de Cristo, el Salvador. Eso es lo que ellos no recibieron, no vieron, para que ellos no fueran aparte de nosotros perfeccionados, sino que con nosotros hacemos juntamente glorificados en el Señor. Bien, hermanos queridos, en la lección anterior pudimos aprender lo que fue Moisés, hablé de Abraham, de Abel, de Caín. Caín no es un héroe, pero hablé de su actitud mala que tuvo. Hablé de Enoc, de Noé, de Moisés, de Rahab la ramera. Hoy vamos a tocar otro punto parecido o igual, porque Dios siempre nos da abundantemente y sin reproche. Porque seamos hallados competentes, ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra de la ley te mata. No es la letra del estudio teológico, no es la letra del estudio, aparte secular, es la letra de la ley la que mataba. Si tú hacías esas cosas, vivías por ellas, y si no las hacías, morías irremisiblemente. Te ponían bajo una pila de piedra por mentiroso, por cualquier pecado que infringieras, que te descubrieran. Alcanzaron los héroes de la fe, pero hoy veremos que el Señor tenía algo mejor para nosotros, según Colosenses 1:27. Dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, lo que venimos hablando. Cristo era lo que Dios había proveído para nosotros, mejor salvación del mundo, para que creyéramos en Él y fuéramos salvos por gracia, favor inmerecido. Creyeron en la fidelidad de Dios. Fiel es Dios en todos sus dichos, porque como el Señor lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Todo cuanto ha prometido Él lo cumplirá, por lo que debemos creer con toda certeza, porque si Jehová lo ha dicho, Jehová lo hará. Elohim, Dios Altísimo, lo hará. Sara creyó a Dios y dio a luz fuera de tiempo. Sara, una mujer de ejemplo de fe para ustedes, mis queridas hermanas, mujer. Sara fue un modelo para los hombres, Abraham fue un modelo para nosotros, y para las mujeres Sara, que aunque ella no estaba en capacidad de parir, porque ya su tiempo, su costumbre, el tiempo de ella concebir había pasado, una mujer de 90 años. Y sin embargo ella creyó a Dios y tuvo el hijo de la descendencia. Tuvo el hijo de la promesa. Alabado sea el Señor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo, para el otro año en esta fecha.
tú vas a tener un hijo. Si Dios hizo este tipo de milagro en una mujer que ya perdió su fertilidad, científicamente es imposible que una mujer de 90 años conciba. Es imposible. Por eso es que debemos entender que con Dios todo es posible si está en la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si está en la voluntad de Dios, no yo declaro, yo decreto que tú vas a tener un hijo, no. Es si está en la voluntad de Dios. Si no está en la voluntad de Dios, vas a tener un hijo en tu voluntad y no en la de Dios. Porque de que lo puedes tener, pero tienes que acatarte a las consecuencias. Abraham, como lo hizo Abraham, a Ismael tuvieron consecuencias. Hasta el día de hoy son enemigos de los israelitas por esa desobediencia. Las desobediencias cuestan caro. Abraham creyó a Dios que le podía devolver a su hijo vivo. Génesis 22:5. Como todo hombre de Dios, un hombre de fe, hombres que aunque no estén viendo las cosas con sus ojos, ellos le creen al que dijo: yo te voy a dar esto y aquello. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Se llama fe. Él creyó que lo podía levantar desde los muertos. Eso es fe, justicia. Fue contado por justicia eso que hizo Abraham. Moisés reconoció la grandeza de la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Imagínese usted cuántas son 1000 generaciones. Una generación para unos son 40, para otros son 70 años. Ahora imagínate tú. Vamos a contarla por el mínimo, que son 40 años, una generación. Sácala por 1000. Sácala por 1000, que tú das lo que da. $40,000 años. Eso es lo que da una generación. 1000 generaciones por 40. 40,000 años. ¿Sabes lo que es la gran cantidad de años que va a durar la persona? No, eso es mucha cantidad. Eso es mucho. Hasta 4000 años que dure. Mucho. Es mucho. Y eso es lo que Dios quiere, que guardemos el pacto, los mandamientos, la misericordia, el amor, la justicia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la paciencia. Guardemos sin mancha de este mundo para agradar a Dios, aquel que me tomó por soldado, y acabar mi carrera con gozo, como dijo el apóstol Pablo. No sea un inconstante en mi camino. No ser como la ola del mar que espumo mi propia vergüenza. No ser como Janes y Hambre, que no creyeron a Moisés, que Dios le había enviado. No, que pensaban que ellos podían igualar el poder que Dios le había impartido a su siervo. Cosa pero muy común hoy en día. Gente que se igualan con los hombres de Dios y son insensatos, porque su insensatez se manifiesta a todos. Salmo 112, 1 y 3.
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Qué justicia? Andar en rectitud, en integridad, corrigiendo el pecado, santificándose, apartándose del mundo, los placeres de esta vida pecaminosa, guardándose sin mancha e irreprensible, que nadie tenga que decir de ti, diciendo la verdad, porque van a hablar mentira, pero verdades no van a hablar con respecto a tu persona, que eres un hombre justo, o mi persona, si es el caso. Todo hombre justo y piadoso se conforma y se deleita en la ley de Jehová, en la perfecta ley, porque es perfecta, no tiene errores, es perfecta, es infalible. No se entusiasmaron con las cosas de este mundo. Estos personajes no se dejaron deslumbrar por las ofertas que le hacía este mundo, prefiriendo esperar en las promesas que le había dado Dios. Abraham, su papá, tenía dinero, eran gente de posición, el hombre que salió. Moisés, segundo al mando en la casa de Faraón, hijo de la hija de Faraón. Por ley, tocaba participar de los deleites del pecado, ser un gobernante, riqueza, honra, mujeres, placer, poder. Él dijo, no, prefiero ser maltratado con mi pueblo, porque mi galardón es grande sobremanera, y yo prefiero ser maltratado con las personas menos importantes en la congregación, que gozar de honra al lado del gran líder de lisonja, de esos deleites temporales del pecado, porque yo soy como Moisés, agarrando el ejemplo de Moisés. Me sostengo como viendo al invisible. Y esa es la actitud de todo creyente, sostenerse como viendo al invisible, creyendo que las cosas de Dios son mejores, sobre mejores promesas. Está fundado el reino de Dios. No hay nada en este mundo que se iguale a la maravilla, sabiduría, gloria, majestad, magnificencia del reino inconmovible de Dios. Es un reino inconmovible porque nada ni nadie lo puede mover. No se derrota, no se envejece. Nadie puede con ese reino. Absolutamente nadie. Porque ese es el reino que está sobre encima de todos los reinos. Porque ese es el reino eterno, sempiterno. Eso no es cualquier reino. No es como los reinos de los reyes de esta tierra que perecen 30, 40 años y mueren. Unos que duran 10, 5, 4, 3 y perecen. Quedan basurero la historia. El reino de Dios no. Desde la creación hasta ahorita y nadie lo ha podido mover. Está en el mismo trono, tiene su mismo poder, está por encima de todo, lo seguirá estando y lo será por la eternidad. No tiene fin, es un reino que no tiene fin y nadie lo puede mover. Abraham vivió como extranjero esperando una ciudad mejor. Hebreos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, es la ciudad del cielo, la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Yo te explico, hermano, desde mi punto de vista, no con profundidad escatológica, no con una profundidad exegética, sistemática, polifacética, porque en estos momentos no cuento con las herramientas necesarias para establecer un tema de tal magnitud.
Este tema es un tema más amplio. Yo solamente te estoy dando un resumen de las cosas más importantes. No es que esto es algo amplio, una enseñanza, no, esto es una predicación, una prédica. Como para que tú vayas llevando una noción de qué fue más o menos. Esto es básico lo que yo te estoy dando. Hay maestros mucho más capacitados en esta área. Maestros mucho más preparados profesionalmente hablando. Porque son profesionales en la exégesis bíblica. Y investigan la profundidad, los verbos, los términos. Nosotros todavía estamos en crecimiento. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndole, saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Peregrinos, ¿por qué? Porque ellos entendían que la ciudadanía de ellos está en los cielos, la patria celestial, la Canaán celestial, la Jerusalén. Esa es la verdadera patria de nosotros como iglesia. Mas la ciudadanía de nosotros no está aquí, sino en los cielos, dice Pablo. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Por eso es que el mundo nos aborrece. Por eso es que en la iglesia no nos quieren. A los verdaderos hombres y mujeres de Dios no los quieren en ningún lado, ni la mamá los quiere. Pero es Dios el que te tiene que querer como tú eres. Porque tú has sufrido, si eres un hombre sufrido. Te han humillado, te han vituperado, han calumniado, te miran mal, te corren. Dicen que andas confundido, te echan piedra. Esa es señal de que andas bien. Porque estás padeciendo por Cristo, por la causa de Cristo. Y bienaventurado es uno. Es un gozo que siente uno cuando uno está siendo perseguido por la causa de Cristo. Bienaventurado el varón que soporta la prueba y estar firme delante de Dios. Entregale cuentas claras a mi Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuentas claras. No decirle, Señor, creo, o voy a... No. Cuentas claras. Señor, hice esto, esto y esto que me encomendaste. ¿Qué te va a decir Dios? Siervo bueno y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Entra a la Jerusalén celestial. Pero si le dice, Señor, lo que pasa es que me daba pena reprender a los líderes porque yo era más grande que yo. Me daba miedo que me corriera mi mamá. Me daba miedo. No. Apartado de mí, hacedor de maldad. Al lago de fuego. Estos caminos hay que entender que no hay mamá, no hay papá, no hay esposa, no hay vida propia, no hay hijo, no hay amigo, no hay amiga, no hay sobrino, no hay nadie que esté por encima de Dios. Dios está por encima de todo lo que nosotros tenemos en esta vida, hasta de la vida propia misma de nosotros, está por encima de Dios. Porque Él es el que me la dio, Él está por encima de mí. Yo no puedo poner mis caprichos, lo que yo siento, mis pasiones por encima de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo más importante en nuestra vida. Tú verás, ay, pero me estás regañando. No, hermano, ese es mi estilo de predicar. Cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo, nuestra diferente forma de predicar. Lo que pasa es que yo estoy llamado para exhortar, para edificar y para consolar. Yo sé que tú eres una persona, o ustedes son personas en su mayoría ignorantes, pero también hay gente de Dios que me va a escuchar detrás de cámaras. Gente que ha sido sufrido, gente que Dios los consuela por medio de este llamado. Porque es para eso, como dice el mensaje de la iglesia de Tiatira, no les voy a imponer otra carga, porque ustedes se han mantenido firmes en lo que es mi doctrina, la doctrina de Cristo, los apóstoles, el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, eso es claro como el agua. Buscaban una patria mejor, la celestial, lo que venimos hablando. Hebreos 11, 14, 16. Una patria mucho mejor.
que es el cielo, pocas palabras, paraíso de Dios, la Jerusalén. Por esta razón el apóstol Pablo nos alerta a no conformarnos a este mundo, sino renovaos bajo el entendimiento de nuestra mente, la renovación de nuestra mente. No conforméis a este siglo y no transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Cómo usted se va a renovar? Escudriñando las escrituras a diario, buscando a diario la dirección, la visión del Espíritu, entender la voluntad de Dios, andar en el amor, en la mansedumbre, en el conocimiento, en la misericordia, en la humildad. Eso es renovarse, dice Pablo. El espíritu se renueva, cual águila. Cuando hablé del águila, mi hermano, en el mensaje que es viviendo como las águilas, habían otros historiadores que a mí me faltó nombrar, que dicen que el águila puede durar de 40 a 70 años o más. Hay unos que dicen de 15 a 25, pero hay otros que dicen de 40, 70 o más. El águila de la que le estoy hablando, de la que hace referencia a la Biblia, es esa, la que dura 40 y a partir de los 40 años empieza el proceso. Pierde su pico, pierde sus pezuñas, pierde su plumaje y después se renueva. Así es el cristiano que espera en Dios. Se renueva cual águila, como el águila. El águila es el animal más sabio entre las aves. Sabio, audaz, sigiloso, ágil. No es cualquier animal. El apóstol Juan también escribió sobre el peligro de amar el mundo. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, por el amor del Padre no estará él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las mujeres pasan, la bebida pasa, la juventud de nosotros, los jóvenes, pasa. Nuestros estudios pasan, nuestra sabiduría humana pasa, pero el conocimiento de la vida eterna, la salvación en Cristo es para siempre, mi hermano. La lisonja en estos tiempos pasa, el amor al dinero pasa, la pobreza pasa, la riqueza pasa, la enfermedad pasa, la cárcel pasa, la muerte pasa, pero el que permanece para el que es justo permanece para siempre. Dice que es inamovible, no se puede mover porque la simiente de Cristo está en él. No ama el mundo, es del mundo, vivimos en el mundo, servimos dentro del mundo a Dios. Somos luz para el mundo, somos la sal de la tierra. Mientras estemos aquí dando testimonio fidedigno de las cosas de Dios, somos hombres y mujeres de Dios. Siempre y cuando conservemos la buena doctrina que hemos aprendido. Porque si no desviamos, no somos fieles, no vamos a ser encontrados fieles. Es necesario que el obrero sea hallado fiel, el administrador, para que tenga confianza de su dueño, para que tenga buena opinión delante de los hombres. Que ellos no puedan decir nada de mal tuyo, mintiendo, solamente van a hablar mintiendo, pero no van a decir cosas que sean verdades. Estuvieron dispuestos a sufrir por el Señor, no escatimaron sus propios cuerpos y aún su vida por la fe en el Señor, poniendo la mirada en el precioso galardón. Vamos a hablar de Gedeón. Gedeón, hombre forzado, valiente,
¿Qué hizo Gedeón? Gedeón, en pleno asedio de los madianitas, tenían rodeados, llegaban, se comían el trigo, se comían todo, acababan con todo, y lo que quedaba lo quemaban. Tenían al pueblo de Israel subyugado de tal manera que Gedeón tenía que sembrar fuera de tiempo para poder cosechar y guardar, esconder lo que cosechaba. Y Dios vio la prudencia de ese varón, la inteligencia, y dijo: este va a ser juez de Israel. Este es un varón valiente, porque está arriesgando su vida con eso que está haciendo. Con esa actitud me agrada ese hombre. Y lo llamó: Gedeón, reúnete, tanta gente. Y él se reunió 32,000 soldados. Ahora pregúnteme cuánto quedaron. Quedaron 300 soldados, Dios. Dios le dijo: los que beban agua contigo del charco, del lodo, beban agua del arroyo con la boca. Esos son los hombres de guerra. Y él le puso un vellón a Dios, porque no creyó totalmente. Siendo un hombre de Dios, no por eso deja de ser hombre de Dios. Él le creyó a Dios y le fue contado como héroe de la fe, porque fue juez de Israel. Gedeón tuvo 72 hijos y el hijo menor se los mató todito. A ver qué hace reinando. Eso fue un tiempo de cosas precarias que tuvo que pasar el pueblo de Israel por no someterse a la voluntad de Dios. Pero que Gedeón libertó a Israel en ese momento de los madianitas, que eso es lo que importa. Y fue contado dentro de los héroes de la fe. Jueces 7:5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y luego el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Esto lo hace Dios para que la gloria no sea del hombre, sino de Él. Siempre glorificando a Dios el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel alaba a Dios de corazón sincero, alaba a Dios con el corazón, con la mente. Mire, no hay imperio en este mundo que pueda contra el pueblo de Israel. Eso es que el pueblo de Israel es un pueblo envidiado por el mundo entero. Envidia a Israel. Y no le envidian su terreno, no, ellos envidian es al pueblo en sí, la religión que el pueblo profesa hacia Dios, la inteligencia que tienen, que Dios les ha dado a esa gente, el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos iglesia y somos escogidos, pero primero fue escogido Israel que nosotros. Nosotros no podemos menospreciar a nuestros hermanos judíos. Por ellos viene la salvación, por los judíos. Que no se nos olvide que gracias a ellos que hoy gozamos de una salvación tan grande. Eso nunca lo debemos olvidar nosotros como iglesia. De Barak. ¿Quién era Barak? Juez de Israel. Junto con Débora, en el tiempo de Débora. Eran dos jueces. Barak y Débora. ¿Por qué es nombrado Barak aquí y no Débora? Porque siempre los hombres son los que llevan la batuta. Los hombres son los que están por encima. El liderazgo de los hombres. Esto es un principio bíblico
para todas las personas y todos los maestros que hablen que las mujeres son líderes, porque Débora era juez. Débora profetizaba bajo de una palmera. Barak no. Barak era líder del pueblo. Aunque Barak dijo, si tú no vas, Débora, yo no voy. Pero eso significa que él reconocía el ministerio profético, el don profético, la profetisa Débora, que tenía, que él no tenía. Él no tenía ese don, pero Débora sí lo tenía. Eso es una muestra de humildad que hoy en día los pastores no tienen con los verdaderos profetas de Dios. Se humillan porque saben que humillándose ellos van a reconocer que el profeta fue parte también de tu victoria. Ese ministerio es muy importante en la iglesia. Hoy en día el verdadero ministerio profético no lo quiere. Odio en la casa de su Dios. Pero ese no es el tema, ese es otro tema. Eso lo estaremos hablando en otro tema. Y Barak derrotó a las personas. Derrotaron a Sisara. Dice que Débora gobernaba en aquel tiempo Israel, una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Pero ¿quién era el jefe? Barak. Barak. Débora solamente profetizaba. No peleó, profetizó. Sansón. Sansón fue uno de los jueces de Israel. Que si Sansón se hubiera puesto a inventar con la mujer Dalila, Sansón hubiera quedado como uno de los hombres. Y sin embargo quedó dentro de los hombres de la fe, de los héroes. Un héroe de la fe, Sansón. Con su poder, él solo mató a 1000 filisteos. Y el día de su muerte mató más que en toda su vida. Y había matado, válgame Dios, que había matado bastante filisteos. Él solo. No era que él se iba con un ejército, él solo. Hombre de guerra. Fuerza, una fuerza sobrenatural. ¿Eso quién lo hace? Dios. Y él fue contado dentro de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque él defendió a Israel. Todo el que haga algo a favor del pueblo de Dios es contado como un héroe de la fe. Igual en la iglesia. Si usted hace algo para edificar el cuerpo de Cristo, usted es un héroe de la fe. Jefté, otro juez de Israel, Jefté, vivió como los vagabundos y Dios lo llamó a hacer la obra de Dios. Y Jefté cumplió como Dios quería, defendió al pueblo. Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo, no le darás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de su hermano y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales solían con él. Después ellos mismos lo fueron a buscar para que fuera el jefe, porque Dios estaba con él, con el vagabundo, con el que nadie quiere, con el que todos desprecian. Se convirtió en un héroe de la fe. Y hasta el sol de hoy es nombrado Jefté por su valentía, su liderazgo. Defendió a la nación, un héroe de la fe, que le creyó a Dios primeramente. A Dios. De David, así como de Samuel y de los profetas. Mire, aquí se pone la cosa candela. Aquí se pone candela la cosa. Imagínate tú, David, el rey David.
No. En el haz de los que viven. Nada más y nada menos, porque era un corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Todo lo que hacía David agradaba a los ojos de Dios. Prudente en palabra, valiente, íntegro. Y eso era para agradar a Dios. Defendió a la nación y quedó en el haz de los que viven. De él descendió nada más y nada menos que el Mesías, Cristo. Samuel, tremendo profeta. Oye, yo creo que en el Antiguo Testamento el segundo profeta más grande fue Samuel, o el tercero, porque es un hombre que se mantuvo en integridad toda su vida. No tiene mancha, Samuel, no tiene. Aunque hay muchos otros que hicieron cosas aún mayores, pero ninguna de sus palabras cayeron a tierra, las de Samuel. Ninguna de sus palabras. Todo lo que dijo se cumplió. Samuel era un hombre que reprendía el pecado, un hombre que gobernó a Israel con justo juicio. Desde los 17 años aproximadamente gobernó Israel. Samuel, ya usted, la responsabilidad, murió a los 55 años. Gobernó Israel por más de 20 años, en integridad, en equidad, juicio. Todo lo que decía era así, había paz en ese tiempo. De los profetas. ¿De cuáles profetas estar hablando ahí? Eliseo. No creo. De Eliseo habla más adelante. Ya te voy a decir dónde habla de Eliseo. Está hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea, Nahum, Jonás, Actias, Sofonías, Abacú, Ageo, Malaquías, Zacarías. Malaquías y Zacarías. ¿Por qué? Porque estos eran gente de Dios. Gente de Dios. Gente de Dios. Isaías fue muerto, cerrado por la mitad, vivo por el malvado Manasés. Todo por predicar el mensaje del reino. Caminó desnudo con los glúteos afuera por un tiempo, por una profecía. Vivió en los tiempos de los reyes Usías, Jotán, Jeroboam y Ezequías. Oseas es el profeta que simboliza a Dios con Israel. Ve y ama a la amada de otro. Dios hizo del profeta Oseas un ejemplo, hizo del profeta Oseas un mensaje vivo en su vida, para que hoy nosotros entendamos el amor que Dios tiene tan grande con la iglesia y con el pueblo de Israel, que ese es para el pueblo de Israel. Jeremías fue un profeta sufriente. ¿Cómo me impacta la vida de Jeremías? Fue tanto lo de Jeremías
lo que tuvo que vivir, el llamado tan terrible que tuvo, que Dios le prohibió tener mujer para que sus hijos no fueran muertos en su cara, no se murieran de pestilencia, de hambre. Esa gente agradaron a Dios aunque no lo veían. Y como desearon con ansia ver a Cristo y no lo pudieron ver. ¿Quién más me falta? Murió, ¿sabe cómo murió Jeremías? Arrastrado en las calles de Alejandría por un caballo hasta que lo mataron. Lo terminaron en una pila de piedra. Ahí terminó. Todo porque allá les profetizó la destrucción. El mensaje verdadero de Dios. Daniel. Daniel está más adelante. Vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel lo mató el pueblo cautivo, obstinado, lo mató en Jerusalén a pedradas, con una pila de tierra, por predicarle la verdad, por predicarle que iban a ser totalmente destruidos ese remanente, por desobedientes, que eran desobedientes aún en el cautiverio, eran renuentes y rebeldes, sinvergüenzas. Nahum, Jonás, Amós, Miqueas, Zacarías, Malaquías, todas estas personas, hombres de Dios, murieron de forma violenta. Todo por no agradar al hombre, sino a Dios. No a ese usted, que usted es un profeta de la prosperidad, un apóstol, un maestro, un pastor, que usted no sufre como sufrieron esa gente de las cuales el mundo no era ni digno de ellos. Usted me va a decir que usted, con lo que le acabo de decir, usted es un hombre de Dios. Usted no es un hombre de Dios. Usted es un aparataje. Me disculpa la palabra, hay que decirlo. Muchos se igualan a los profetas y ni siquiera así sufren. Ni así sufren. Nada de lo que vivieron esa gente. Quieren dársela que son profetas, que son evangelistas. No son nadie. Sufra primero. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y te voy a reconocer como un profeta de Dios, como un maestro de Dios, como un apóstol de Dios, como un pastor de Dios, como un evangelista de Dios, como Gigi Ávila, Josué Irión, David Damon, José Briceño, muchos otros, Billy Graham, hombres que se cuidaron para Dios, Tele Oswald, mujeres como Kathryn Kuhlman, mujeres de Dios, donde están hoy en día, donde están los hombres de Dios. Levántense, hombres de Dios, y prediquen y exhorten el pecado. Dejen de estar hablando liviandad al pueblo. Ya basta. Basta de tanto robo y rapiña, dice la Biblia. Pura rapacidad de ustedes, los líderes, como lobos rapaces que acaban con el rebaño. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Quién alcanzó promesas? David conquistó reinos. Josué, Moisés, Salomón, Ezequiel, conquistaron reinos, que eran hombres de Dios. Taparon bocas de leones. Aquí vemos a Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, por Daniel 6. Daniel 6, 10 al 18, al 23.
Eso quiere decir tapar un boca de león. Está hablando de Daniel específicamente. Un hombre íntegro delante de Dios y varón muy amado y perfecto, sabio, entendido. Apagaron fuegos impetuosos. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, porque no quisieron adorar a Dios. Y Daniel cayó allá en el foso de los leones porque no quiso adorar a otro que no fuera Dios, sino adorar a Dios, orarle a Dios, postrarse ante Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, no te oiremos, oh rey, y no te vamos a decir más del asunto. Échanos donde tú quieras, mátanos, pero nosotros creemos en el Dios firme. Nosotros no creemos en ti, pastor equivocado, apóstol, mega apóstol, hiper, recontra, ultra, hiper, mega apóstol. Nosotros no creemos en tus falsas, en tus falacias. ¿Sabes a quién le estoy hablando? Que me hagas el loco. No te me hagas el sonso. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo decirte más. Apóstol, eres apóstol, no lo voy a negar. Pero te torciste, te desviaste. Tengo que reprenderte el pecado, viejo. Puedo hacer más. Evitaron filo de espada. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extraños. ¿Quién hizo esto? Evitaron filo de espada. Sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extraños. Eliseo. Recuerda el pasaje donde él pide al Señor que ciegue a todos los soldados. Ese ejército más nunca volvieron a mandar bandas armadas para el pueblo durante estuvo vivo Eliseo. Sacaron fuerza de debilidad. Elías. Huyeron del filo de espada. Evitaron. Que eran hombres de Dios. Micaías. Hemos de olvidar a este profeta. Grande hombre de Dios. Profetizó la derrota de acá. Héroe de la fe. Y él está aquí. Porque el escritor de Hebreo, estamos en deuda, nos dejó una perla para el día de hoy. Que hay muchos sinvergüenza que se creen que te pueden usar estos títulos. Ni siquiera sufren nada. Madre, casa, carro, apartamento, una cuenta de banco con dígitos y 100,000 ceros. ¿Qué sufren? Esta gente andaban por ahí, no tienen ni morada fija, nada. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No aceptaron soborno de nadie, porque ellos eran gente de Dios. No aceptaron el soborno de nadie. Cosa que hoy los hombres, las mujeres creyentes, se postran a la primera oferta de una posición, de un dinero. Así como que yo hoy día, mi hermano, le esté predicando a usted de la sana doctrina y mañana le esté diciendo, no, hermano, eso era mentira. Yo era un muchacho, era un joven. Yo predicaba cosas muy maravillosas para mí, no. Cuando usted me ve haciendo eso, dígame, hermano, se debió. Y ore. Ore y repréndame. Si me ven esas actitudes, repréndame. A ver si recapacito. Porque ahorita muchos ven a otros fallando, no lo aconsejan, no le dan un buen consejo, no le hablan conforme a la Biblia, sino que hablan lo que a ellos les parece. Y eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere reino, quiere gente de Dios dispuestos a cambiar el mundo. Otros experimentaron vituperio y azote, y además de esto, prisiones y cárceles. Los apóstoles, la primera iglesia, la gente de Dios, los feligreses, perseguidos, muertos en la horca, muertos en el coliseo de Nerón, en el circo de Nerón, dado a las bestias, a los leones. Iban danzando, cantando. Ellos sabían que la resurrección era un hecho genuino y verdadero. Ellos iban a reinar con Cristo por la eternidad.
fueron apedreados. Pablo fue apedreado, aserrado. ¿Quién fue aserrado? El profeta Isaías fue aserrado. Puestos a prueba, mucho. Elías fue puesto a prueba. Hizo que descendiera fuego del cielo y se los consumió todito. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Elías y Juan el Bautista, cubiertos de pieles y cabra. Comían miel y langosta. ¿Y usted cree que ahorita usted comiendo manjares de los más exquisitos del mundo, usted se parece a este tipo de gente que eran héroes de la fe? Dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno, ni es digno de los hombres de Dios ahorita. Ninguna iglesia. Ven, es mucho de que los hombres de Dios estén en una congregación, es mucho, es mucho. Para mí sería una honra estar en una congregación donde haya hombres con este tipo de características. Pobres, no tenían nada, no tenían morada fija. Cristo no tenía nada. Sus apóstoles no tenían nada. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? ¿Qué tenía Jacobo, Bartolomé, Santiago, Marcos, Juan, Lucas? ¿Qué tenían? No tenían nada. Tenían era Cristo, la fe en Cristo. Y eso los hizo sentarse. Y van a juzgar a Israel. Ellos, que Dios se lo dijo. Se van a juzgar a Israel y a las naciones. Te han creído en mi palabra. Yo les he dado ese privilegio de juzgar a las naciones. Maltratado. Señor. A mí me da cosa predicar este tema. Gente que ha sido maltratado, vituperado a nivel mundial. Gente que está en el anonimato, no tienen ojos, piernas. Hay unos que se mueren, otros que los queman vivos. Y nosotros aquí no pasamos nada. Mire, hermano, ¿sabe qué me da gana a mí? Cuando yo escucho a esta gente, ganas de llorar, compasión me da por ellos, compasión. No siento nada en contra de ellos, siento compasión. Porque ellos están llevando a la gente, están yendo al infierno y llevándose tras ellos mucho al infierno, mi hermano. Yo no voy a llorar para como verte las entrañas, crear un sensacionalismo en ti, no. Sino que yo te estoy hablando desde el corazón. Porque Dios conoce mi corazón. Y Él sabe que lo que yo estoy reprendiendo de estos líderes hoy en día son cosas verdaderas. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, no pudieron ver a Cristo. Cosa que ellos anhelaron. Cosa que la gente, los fariseos del tiempo de Cristo, despreciaron como los hijos del infierno que son. Esos están en su mayoría, la gran mayoría de ellos están en el infierno. Muy pocos se salvaron. Sufrieron maltratos y azotes. El apóstol Pablo y todos los demás apóstoles sufrieron hambre, sed, desnudez, bofeteadas por llevar la palabra de la salvación a muchos. Primera de Corintios 4, 11 al 13. Lo vamos a leer. En tribulación, en angustia. Cosa que la gente desconoce porque no tienen un conocimiento bíblico. O es que se hacen los locos. Yo para mí que es que se hacen los locos. Eso me gusta más. Hasta esta hora, mire lo que dice, los verdaderos apóstoles. Todo para los verdaderos apóstoles. No para los que dicen tener mega iglesia y que llegan como soledad. Todo para los verdaderos apóstoles. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. No pidiendo ofrenda misionera, no pidiendo diezmos, no pidiendo nada. Trabaje, flojo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. No podemos hablar, que se va de mi iglesia si me está hablando mío, que se va, no. Soporte de apóstol. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta esta hora como la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.
no para avergonzarlos, aunque en otra parte dijo, para vergüenza vuestra los digo, es para vergüenza, sin vergüenza. ¿Cómo van a decir que son servidores de Cristo y ven en la pompa? Cristo es despreciado hasta el día de hoy. Eso lo dijo el maestro José Castillo. Y por esto lo suspendieron. ¿Por qué? Porque la gente que habla las verdades elementales del reino como son, los suspenden de esa obra luz del mundo. En Venezuela, el líder del hermano Juan Meván. El apóstol Pablo alertó sobre este tema a su discípulo Timoteo, 2 Timoteo 2, 3 al 7. Conclusión: al estudiar las cualidades que desarrollaron estos hombres y mujeres de Dios para ahora ser catalogados como los héroes de la fe, encontramos que ha sido el fruto de un completo sentimiento a la voluntad de Dios, poniendo la mirada en aquel que podía darle algo mucho mejor a lo que estaba frente a su Hijo, el cual es el autor y consumador de la fe, para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso es lo mejor que ellos iban a dar. El autor y consumador de la fe, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos va a dar salvación a todos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No vaya a pensar que eso es un signo malo. Fue algo que fue de repente ahí. Eso no es ningún signo malo. Que puede decir, no, esto es un masón, esto es un iluminati. No, si yo más bien corrijo a esa gente. En les tiro piedra. Mira Dios. Porque uno tiene que aclarar las cosas. No es decir que la gente vaya a pensar cosas que no son. Yo corrijo el pecado. Un bicho de eso no va a corregir el pecado jamás. Eso va a hablarte de ti de lo más sutilmente. Eso está metido hoy en día en las iglesias. Tenga cuidado con esa gente. Eso le pueden distorsionar la mente a cualquiera. Bendiciones, mi hermano. Quiero que haya sido edificación. Esta es la segunda parte de los héroes de la fe. Bendiciones. Hermano profeta de Dios, Moisés Castillo.